luego hay que firmarlo por los ministros, yo creería que, póngalo usted mal contado, 10, 15 días, y habría que contar a otros 30 días más que salga del Senado, y ahí el presidente tiene 3 meses, en los 3 meses siguientes, para llamar a elecciones o hacer la convocatoria de elecciones por medio de la registraduría, y se pudiera hacer en esos 3 meses. Entonces yo estoy hablando aquí sin tener pues mucho calendario en la mano, pero estamos hablando de junio, julio. Junio, julio de este año, sí, es la misma fecha. Póngale julio. Es la misma fecha que yo estaba imaginando. Y esto quiere decir, ministro, se nos van a cruzar 2 campañas, porque usted sabe que esto mete al país en modo campaña política. Esto va a terminar siendo, ministro, un plebiscito sobre el gobierno. Y usted lo tiene claro. Más que un plebiscito sobre el gobierno, es unas ideas de campaña del presidente Petro, que lo dijo en campaña, que son convenios internacionales, que son también fallos de la Corte, en los cuales hay 8 senadores que de forma intempestiva y anárquica se atravesaron, y es un bloqueo institucional porque hay unos empresarios, porque hay una ANDI, porque hay unos candidatos a la presidencia, porque hay unos alcaldes y gobernadores de las regiones donde son los senadores que quieren impedir el trámite. Sí, ministro, pero es decir, dicho que esto es campaña política, y me parece, escuchándolo ya irreversible, ¿esto cómo se relaciona con las elecciones, las grandes, las que a ustedes le importan, bueno, de las que habla el presidente todo el tiempo, para conservar el poder el año entrante? ¿Cómo es la jugada política, pues? Pero es que no hay jugada política, hay una situación de un bloqueo institucional y hay una respuesta audaz por parte del presidente y el gobierno. Y eso es tan audaz que es el pueblo el que va a decidir. Ahora, supongamos que el Senado diga que no. Entonces la cosa va a ser más complicada, porque va a ser en el 2026 donde se va a decidir quién está o no está con los trabajadores. Y esto, claro que va a tener un componente, como usted lo quiere señalar y lo quiere decir, es que va a incidir y va a ser un componente dentro de la campaña política, tanto para el Senado, que es para de hoy en un año, o del sábado pasado en un año, también a las presidenciales. Claro que es así, pero el escenario no lo buscamos nosotros. Quien busca este escenario, quien nos da la papaya, por así decirlo, es el mismo Congreso de la República. Iba a decirle esta frase que usted está utilizando, ministro. Usted lo ve, nos dieron el papayazo y esta va a ser la bandera de cara a las elecciones del año entrante. Le podría decir que sí. Sí, ministro, usted acaba de decir, es que yo no veo al Senado diciendo que no a que se le consulte al pueblo. ¿Y qué tal que sí, que diga que no? En el 2026 el pueblo decidirá si está con los trabajadores. Están las cosas entre el Ejecutivo y el Legislativo hoy. Pero ellos querrán seguir dando papaya, porque entonces, Felipe, será en el 2026, en marzo del 2026, que el pueblo diga quiénes están con los trabajadores y quiénes no, quiénes quieren que les reconozca realmente el trabajo y no los esclavicen, quiénes sí y quiénes no. Ministro, es que ellos deciden cuándo se dirime esto y cómo se dirime. Sí, pero, ministro, y le pregunto esto con profundo respeto. Una decisión como estas, viene el varillazo, seguramente usted lo tiene claro, pero no es esta... Esas antesalas son peligrosísimas. No es esta... Cuando Ospina dice con profundo respeto... Sí, ministro, pues, con mucho respeto, que no hay respeto. Por dos cosas. Debajo de la mesa. Esta no es una forma de ejercer una presión indebida sobre las otras 2 ramas del poder público. Es decir... ¿Por qué? Y le explico. Si el Congreso, si el Senado no aprueba la convocatoria de la consulta popular, nos vemos en el 26. Si el Senado no aprueba la reforma laboral, el próximo martes nos vamos a consulta. Si la Corte Constitucional dice que no y declara no ajustada a la carta la reforma pensional, vamos a consultar al pueblo directamente. No implica que el Ejecutivo está desconociendo los resortes y las diferentes ejecutorias y las funciones de la rama legislativa y del Poder Judicial. A ver, estamos hablando de una ley que se llama la participación ciudadana, y por encima del Congreso y del Ejecutivo está el pueblo y está la participación ciudadana. O sea que no hay ninguna presión indebida, la estamos haciendo con base en la ley, con la expresión, con los canales de comunicación, con todo lo que señala la ley
yo no veo lo que usted está diciendo porque, insisto, aquí lo que hay es una ley de participación ciudadana y nosotros estamos usando un mecanismo audaz para exponer unas ideas, exponer un criterio y exponer quiénes no están con eso, cuál es el problema. Ellos fue lo que decidieron que no quieren que los empleados se les pague el 100% de los festivos. Ellos son los que dicen que los practicantes sigan siendo pero lo que están planteando, esclavos. Ministro, es proponer una nueva reforma o que hubiese existido concertación y suficientes mesas de trabajo que no se dieron. No quiere decir que ellos no estén con esto. Lo que dicen es, el gobierno no hizo la suficiente concertación, de hecho radicó a las escondidas en diciembre a través del pacto la ponencia positiva de la reforma y lo que quieren ahora es imponer esa reforma. ¿No cree que es al revés? Es que ese argumento me lo están diciendo, me lo han preguntado varias veces. Votó rápida. Ministro. Tú dices votó. ¿Qué tal que no hubiera habido los votos? Perfecto, se hunde. Es que aquí, si querían hacer lo que querían hacer, han debido haberlo hecho con buenas formas. Han debido firmar los 6 que son ponentes, nos hubiéramos hecho debatir hoy, hasta hoy en la tarde han podido votar y yo sí le podría decir que estaría uno bravo. Pero cuando usted ve eso de la forma como lo hacen, de firmar 8, es como si en el Senado, que son 105, llegaran en un momento lleguen 58 senadores y firmen una ponencia negativa sin haber escuchado nada, sin haberse reunido con el gobierno, sin haber concertado, sin haber debatido, sin haber votado. Eso nunca había pasado. Es que le vuelvo y le repito, esa forma intempestiva nunca había pasado. Yo sí he firmado, como me preguntaba Ética Néstor, varias ponencias negativas, varias ponencias de archivo, pero se votaba o se discutía. Bueno, sí, de acuerdo. Ministro, ¿qué pasa, y ya que usted utiliza la expresión, nos dieron papaya, qué tal que la papaya sea al revés? ¿Qué tal que el gobierno pierda este camino y pierda la consulta popular, ministro? ¿Qué pasa en ese escenario? Que usted sabe mejor que yo, ¿es probable? No, pues las probabilidades siempre de perder una consulta van a estar latentes. Pero eso depende, para eso son las campañas, para buscar los votos. Y yo creo que los tenemos todos. A ver, le empiezo a hacer cuentas no tan alegres, pero cuentas certeras. Usted siempre ve que el presidente Petro está en aceptación, y en aceptación del gobierno al 40%, y podríamos hablar de endoso, etcétera, al 32, 33%. Eso, mal contado, son 8 millones de votos. Dentro de los 13 que se necesita, porque necesita las 2/3 partes del censo electoral, que sería más o menos 13 millones de votos. Imposible que no hayan 4 millones de votos. De los 23 que se van a hacer, necesitaríamos sacar 6.800.000. Entonces, no creo que se vaya a perder. Con las cuentas que le acabo de sacar. Ministro, me está haciendo las cuentas de la lechera, ¿no? Cuentas un poquito alegres. ¿Por qué? Pues porque no me está contando la campaña de la oposición. La oposición va a ser también campaña para que la gente no participe. Por la abstención, claro. Para no participar en la consulta popular. Claro, la campaña de ellos, según la veo desde ahora, va a ser la abstención. Pero es que, le repito, los dueños de las empresas deben ser como el 7-8%. Hay 90% de trabajadores que sí quieren que le paguen los domingos, por ejemplo, para seguir poniendo un ejemplo, que le paguen el 100% de reconocimiento a los festivos. Yo estoy de acuerdo con algunos temas de la reforma laboral, pero eso no me lleva automáticamente al petrismo. No, es que nadie lo está invitando al petrismo. Estamos invitando a la clase obrera, que no tiene que ver con los sindicatos. He sido muy claro en eso. Hay una diferencia muy grande entre sindicatos y clase obrera. Ministro, estamos hablando de la clase obrera, ministro, ni es el petrismo. O sea, el que vote en esa consulta no es petrista. Le digo que está haciendo cuentas un poquito alegres por una razón. El presidente Petro sacó 11 millones de votos hace 3 años, presentándose como un candidato de centro, presentándose como un candidato conciliador. ¿Usted cree que ahora que está en la extrema izquierda va a sacar más millones de votos de lo que sacó en las presidenciales del 2022? No. Bueno, primero los nuevos miembros del gabinete, hablo del Partido Conservador, los que pueden venir del Partido Liberal y de los Verdes, etcétera, estamos hablando de un acuerdo nacional. Y segundo, estamos hablando de que el presidente nadie lo puede desconocer. Ojalá no sea solamente yo, sino que usted le pregunte a algún amigo que
que haya estado en política y tal, le puede decir que el presidente Petro puede estar arriba de los 7.500.000 ¿Usted votos. conoce, ministro? Para las próximas elecciones, y no estoy hablando para la consulta, estoy hablando para las presidenciales. ¿Usted conoce una sola persona que no era petrista y que con el gobierno Petro se volvió petrista? Pero usted ha visto todo lo que ha pasado. En Todo cambio, lo que ha sí inventado el conozco- presidente en Petro cambio, sí y no se conozco mueve. millones de personas que eran petristas y que dejaron de serlo. Pero en el círculo social suyo. Si usted baja un poquito más en el círculo social, no es así. ¿Y quién dijo que esto es de círculos sociales? En la clase alta no, porque yo lo vivo. A mí me da muy duro, de acuerdo al sitio que vaya o a la clase social que se vuelva. A los hijos míos le hacen bullying allá en Barranquilla en el colegio. A veces no los invitan a los cumpleaños. O sea, pasa una cantidad de cosas extrañas que tiene que ver mucho con la clase social. Vale. Ministro, mire, le hago una pregunta final. Le agradezco estos minutos. Yo sé que usted va a tener días ocupados. ¿Cuánto vale esto, ministro? Porque la consulta anticorrupción, la de Claudia López, costó una fortuna. ¿Hoy el gobierno tiene plata para hacer la consulta que quiere hacer? A ver, yo no tengo los datos, pero yo siempre he contestado, y no es porque usted me lo pregunte ni esté aquí, yo siempre he preguntado que la democracia no es como una fábrica de salchichas, de ganancias, y cuántas salchichas se producen de acuerdo a los recursos que uno invierta. En democracia, y sobre todo lo que tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana, siempre será beneficioso para la democracia la plata que, disculpe que hable así, que se gaste. Siempre será beneficioso para una democracia, para un Estado, para una sociedad, que existan los mecanismos de participación. Yo estoy de acuerdo en que la democracia vale una plata. Quiero saber, en esta época de cinturón apretado, en que el presidente Petro se queja porque no hay plata, con razón, ¿cuánto vale hacer la consulta? ¿Cuánto nos vale este capricho, ministro? No es un capricho, porque esto tiene que ver con convenios internacionales, fallos de la Corte y con el programa de gobierno con el cual el presidente salió contundentemente en la segunda vuelta. O sea que por eso le digo que no es un capricho, y lo he dicho varias veces en la entrevista. No es que el presidente se levantó con el pie izquierdo y se le ocurrió esto. Tiene que ver con lo que estaba anotando ahora. Pero no es tan capricho, es que lo que pasó fue ayer a las 3 de la tarde y a las 5:30 de la tarde el presidente se sacó de la manga la teoría de la consulta popular. Pero no se sacó de la manga. Es que si esto es bueno para el pueblo y hay unas tenazas de una clase dirigente que es la que no deja, dígame usted cuál es el camino: participación ciudadana. ¿Cuánto vale la consulta, ministro? No sé, ese dato no se lo tengo. La 500, consulta, la anticorrupción costó 310.000 millones de pesos. Y esta, en el pues, 2018. Actualizado, esto iba a decir eso, esta debe estar sobre 500 o 600.000 millones de pesos. Pero no empecemos a dar cifras hasta que no tengamos algo. Habría que preguntarle al señor registrador qué costo tiene eso, qué vale eso. Pregunto, pero parto de la base que seguramente usted comparte conmigo. $500 millones. Esto vale más que la consulta de hace 7 años. Sí, eso sí. Pero supongamos, pero se la pongo al revés. ¿Cuánto vale fiscalmente que una cantidad de trabajadores del país gane mucho más y no sean esclavos? ¿Eso No, pero... por 300.000 millones de pesos? Vale. ¿Ustedes me van a decir? Bueno. Ministro, le reconozco que usted es un hombre muy hábil. Está montado en el bus petrista plenamente. Pues. No. Y la habilidad los lleva a meternos en la campaña electoral. Ya estamos pensando en las elecciones del 2026. De esto no hay ninguna duda. Y tampoco tengo ninguna duda, usted tiene razón, les dieron el papayazo perfecto en el Congreso de Colombia. Exacto, no diga que es que hemos llevado a este terreno, sino más bien la torpeza es por otro lado. Ministro, gracias. A ustedes, muchas gracias de verdad, y se le oye la voz más viejo. Veo que todo el mundo se ha envejecido en estos años. Se le oye la voz más Sobre viejo. todo a Felipe, el que más se oye viejo se le oye. Se le oye la voz Es más que viejo. yo ya soy un adulto mayor, ministro. ¿Qué quería que tuviera voz de 15? Sí lo eres. Sí lo eres. Claro que lo soy. Sí. Sí. Bueno, lo Entonces, somos a ya. tener consideración, Menos, señor menos ministro. mal el ministro está rozagante y no le pasan los años. Como Usted, un muchachito. a usted no le han Bueno. pasado los años, ministro. Usted y yo fuimos colegas. Usted y yo somos más o menos contemporáneos, así que esto es en primera persona. Todos son más viejos que yo. Todos son más viejos que yo. Chao, ministro. Gracias. Pues hasta luego. Chao. 8:14, Benedetti, Armando Benedetti, ministro de la Política.
La derrota en el Congreso es una de las dos penas con las que tuvo que lidiar ayer el ministro Armando Benedetti, porque mientras intentaba que no le hundieran la reforma laboral, estaba siendo notificado de una nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es su juez. Por su fuero, la Sala de Primera Instancia va a asumir el juicio por injuria a la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. Es un proceso que tiene origen en una serie de trinos que el hoy ministro emitió los días 23 de abril, 17 de julio y 22 de agosto del 2022, haciendo graves acusaciones y directas de corrupción y saqueo contra la entonces funcionaria del gobierno del expresidente Iván Duque. Este caso había quedado el año pasado congelado con un llamamiento a juicio en diciembre del año pasado, porque sus palabras, a juicio de la Fiscalía, atropellaron la dignidad, la honra y el buen nombre como persona y servidora pública de Arbeláez. Benedetti no ha aprobado sus acusaciones en contra de la exfuncionaria, pero tampoco aceptó cargos. Ahora las riendas las asume la Corte, donde Benedetti fue llamado a juicio hace un mes por tráfico de influencias en hechos que ocurrieron entre el 2016 y 2017, cuando era congresista del partido de la U. Al menos 5 militares asesinados y 16 más heridos deja el ataque terrorista de las disidencias de las FARC en zona rural de Balboa, en el departamento del Cauca. Con angustia, miedo y mucha preocupación, un soldado del ejército en el departamento del Cauca imploraba por ayuda luego de que la patrulla en la que se movilizaba su tropa fuera atacada con explosivos. Muchachos, háganme un favor, nos acabaron de levantar, marica, no levantaron, hay soldados muertos y heridos. Si ustedes pueden avisar que hay unos kilómetros más abajo de Balboa hay compañeros muertos, colaboren ustedes de pronto pidiendo apoyo por la central, ya estoy informando. Este atentado se registró en zona rural del municipio de Balboa, donde estos militares se encontraban escoltando el puente militar que reemplazaría la estructura destruida días atrás por los disidentes de las FARC en el corregimiento del Plateado, en Argelia. Escala la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y entre el ministro de Minas y el Grupo Empresas Públicas de Medellín, conglomerado esta mañana bajo lupa y bajo la inspección de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por orden directa y expresa del ministro de Minas, Edwin Palma. 8 de la mañana, 17 minutos, Felipe. Lo que no sabemos todavía es la estrategia de los partidos de oposición. A ver qué hace Germán Vargas Lleras, que hace un año le cogió la caña a Petro, ¿usted se acuerda? Con la asamblea, sí. Le dijo, hagámosla ya, cuando la constituyente. Sí, a la constituyente. Entonces la oposición, Felipe, hoy tiene dos caminos. O participa en la consulta popular y promueve el no, pero eso validaría la participación de la gente en las urnas, o promueve la abstención para que esa consulta popular, que también es perfectamente legítimo, no llegue al umbral. Eso todavía no se sabe, ¿no? A ver quién da una papaya más grande para estos efectos, como dice el ministro Benedetti. Yo creo que la idea, por lo que le oímos al ministro Benedetti, eso todavía está ni siquiera en borrador, Néstor. Eso está ahí en unos muñequitos ahí que seguramente hicieron en un papel. Pero la impresión que yo tengo es que el presidente y el gobierno se está pegando un tiro en un pie. ¿Por qué, Felipe? Esto no tiene cómo salirle bien al presidente, ni con los cálculos de que tiene el 30 y que tiene el 40, y que la pregunta que si usted quiere ganar horas extras, que si no quiere ganar horas extras. No, la mecánica de la consulta es mucho más elaborada que decir una pregunta sí o no. Y el ministro lo sabe, el ministro lo tiene claro, pues es decir, lleva muchos años en eso. Yo creo que esto es un tiro en el pie. Eso sin contar, Néstor, digamos que lo logran. Bueno, ¿qué pasa en el Senado? ¿Qué pasa la Corte Constitucional, Felipe, etcétera, etcétera? Es que hay varios pasos. Y si salen derrotados, ¿cómo es probable que se acabó el gobierno? Felipe, me dicen, a ver, varias aclaraciones, porque tengo unos amigos abogados, Héctor, como usted, constitucionalistas como usted, que me dicen lo siguiente. La fecha que acaba de dar Benedetti no es tan fácil. No solo porque tiene que ir al Senado primero y el Senado tiene después que aprobar. Tiene 30 días el Senado, prorrogables por otros 15. No, pero espéreme un segundo. Sí, señor.
tendría, cualquier plazo, en realidad. tendría que ir a examen primero y tendría que ser aprobado previamente por la Corte Constitucional. Así es. Entonces, no, Néstor, esos abogados le están escribiendo equivocadamente. No, la debe haber un nacional concepto previo de la Corte Constitucional antes de la consulta popular. No, Néstor, no. La consulta popular tiene la posibilidad de que sea revisada por la Corte después de la votación y no antes. Yo lo estuve revisando ahora y por eso se lo digo con tanta certeza, porque tenía un poco la duda y el recuerdo no lo tenía suficientemente claro, y revisé las normas, revisé la jurisprudencia y revisé varios textos de personas que han escrito sobre el asunto. Voy a revelarle mi fuente. Señor. Mi fuente, Felipe, que me dice que esto debe ir a la Corte Constitucional. El exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que me dice la Corte Constitucional debe revisar y aprobar la convocatoria antes de su realización. No, Néstor, la sentencia C-150 del 2015... No, señor. La sentencia C-150, entre otras cosas, por ejemplo, la consulta anticorrupción, hubo una discusión porque la consulta anticorrupción tenía unas preguntas que eran inconstitucionales, si usted quiere. Por ejemplo, modificaba la Constitución en la manera de remunerar a los congresistas. La sentencia C-150 del 2015 fue expresa en decir que solo las consultas territoriales tenían un control previo y automático, y las consultas populares nacionales quedaron excluidas de ese control. Y ha habido una discusión de si conviene o no conviene, pero lo que es claro, Néstor, le insisto, yo llevo una hora, mientras hablaba Benedetti y Sanguino y tal, yo llevaba revisando ese asunto porque amanecí con esa duda, tema, Héctor, pero la tengo totalmente resuelta. Pero independientemente de eso, dejo el tema, Felipe, con un asterisco, porque repito, de eso, Héctor, desde la Corte tema de fondo es si esto le va a salir bien o no al presidente Petro. Sí, de acuerdo, Felipe. Yo creo personalmente que ese 30% del que habla Benedetti, que muestran las encuestas, no le va a dar para los 13.500.000 votos. Y no le va a dar para que se las aprueben. Mi pregunta es, ¿los 11 millones se mantienen? Felipe, mi pregunta es, ¿los 11 millones que sacó en la segunda vuelta se mantienen? Ya no y los además tiene. de eso se No agregan los tiene, 2 padre, millones no más. se equivoque. No, es una pregunta. Yo tampoco creo lo mismo. No, pues se la estoy contestando. No los tiene. No, padre. Y a eso habría que agregarle, no solo que se mantengan esos 11, sino que se agreguen 2 más. A ver, padre. 2,5 más. Bueno, en eso consiste la campaña, en saber quién va a tener una mayoría. Se lo pregunté al ministro Benedetti. ¿Usted conoce a alguien en 3 años que va a completar el gobierno Petro que se haya vuelto petrista por el gobierno? No, él dice que es un tema de estrato 6. Lo que no quiere decir quiere decir que la gente no pueda votar a favor de algunos temas de la consulta. No, esto es, si a mí, por ejemplo, me preguntan... esto es un plebiscito. Si a mí, por ejemplo... Si a mí, por ejemplo, me preguntan, yo no voté por Petro, pero votaría a favor a algunos temas de la reforma laboral. Entonces, pero eso usted, no necesariamente funciona automáticamente. Que va a ser solamente una pregunta. Así que Benedetti no sabe, Néstor. La respuesta del ministro, cuando usted le preguntaba, ¿será una sola pregunta? Él se inventó que era una sola pregunta con un montón de añadidos. No, él no sabe, porque yo estoy de acuerdo con Felipe, esto pues ni siquiera está en borrador, esto está en una idea que hoy están en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y en el Ministerio del Interior construyendo y tratando de darle cuerpo. Pero a mí lo que me encanta es que funcionen los mecanismos de participación ciudadana, Néstor. Me parece que, mire, no es poca cosa. El Congreso no fue elegido en un mecanismo de participación democrática. Sí, pero también puede tener un control ciudadano, igual que lo pueden tener todos los otros poderes. La consulta popular está diseñada para esto que está pasando, justamente para esto que está pasando, y por eso a mí, que tuve, entre otras cosas, una participación importante para que eso se incluyera tanto en la Constitución como en la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 134, me alegra que esté funcionando tal como está funcionando, llena de controles, llena de seguros, con una cosa que no es para que el gobierno abuse de eso, pero también para que el Congreso pueda tener la posibilidad de saber
qué están pensando los ciudadanos de sus decisiones. Me parece un sistema absolutamente maravilloso. Aquí la pregunta y esa es quién gana. Quiero decirle, nos quedó divinamente hecho. Esto es, sí, y me parece bien que hablen plural. No, de esto no hay ninguna duda, esto es un gran mecanismo de participación. Ahora las dudas vienen por los laditos alrededor de la jugada política que significa utilizar un mecanismo de participación invalidando otro mecanismo. Es que el Congreso... Es que, Néstor, los 8 senadores... El Congreso también sacó votos y en el Congreso hay personas elegidas democráticamente. 18 millones de votos fueron para el Congreso. Así que en esta disputa de legitimidades que plantea el presidente Petro, que se declara engañado, que dice que son unos sinvergüenzas. 18 millones 600 senadores creyeron. Pero digamos que el mecanismo está en la Constitución y es un mecanismo institucional válido. A ver, ¿quién es el tema es si efectivamente, que creo yo que no, después de oír a los dos ministros, midieron las consecuencias prácticas de una decisión que literalmente, de no pasar esa consulta, y eso tiene muchos bemoles para que pase, pues se acaba el gobierno, se acabó, se pegaron un tiro en el pie, en vez de sentarse a hablar con los parlamentarios. Acaba de decir María Consuelo, el ministro Benedetti, lo escucharon ustedes decir, que este es el papayazo que ve el gobierno. Es que yo quiero volver ahí al tema del papayazo. ¿Papayazo para qué? Porque es que a todas estas, supongamos que el Congreso aprueba, que el Senado aprueba, que se supera el umbral de participación, que hay mayoría absoluta, o sea, 50+1 en las votaciones, que se implementa la decisión. La implementación de la decisión, pasando todos esos obstáculos, entre comillas, o esas metas anteriores que sí son difíciles, pero que implican el diseño de un mecanismo de participación, en eso estoy de acuerdo con Héctor. ¿Para qué? Para tener que volver a diseñar la misma reforma en el Congreso y tener que aprobarla en el Congreso, porque también estamos de acuerdo que ellos no pueden suplantar la discusión parlamentaria con una reforma, porque el mismo ministro Benedetti dijo, esto lo que es un mandato, pero que no le quita la competencia al Congreso. Entonces, Néstor, 7 meses más tarde, porque yo creo que eso no va a ser tanto como julio, digamos que septiembre, octubre, y 1 billón, porque puede que cueste la consulta en términos del mecanismo 500.000 millones. Pero ¿y dónde me deja la plata que se van a gastar en la campaña desde el gobierno? Esa es otra que hay que meter en la suma. Esa parte todavía no sabemos. Exacto. Entonces, a todas estas, 1 billón más tarde y 7 meses o 6 meses más tarde, estamos en el mismo punto. Entonces, papayazo, ¿para qué? ¿Para correr el riesgo de que los derroten? Papayazo, ¿para qué? ¿Para volver al mismo punto como el hámster dando vueltas en la ruedita? María Consuelo, es papayazo para tener una bandera electoral relacionada con las elecciones. Para hablar, para seguir hablando, que es lo que les gusta, para seguir hablando. Los 8 senadores ayer creían que le estaban haciendo un gran daño a Gustavo Petro y lo que hicieron fue servirle en bandeja de plata lo que él mejor sabe hacer, que es campaña. Y ellos creían que estaban afectando a Petro, pero a los únicos que estaban afectando realmente con el archivo de la reforma laboral eran los millones de colombianos que trabajan horas extras, dominicales, que merecen un pago justo, a los trabajadores de plataformas que iban a obtener una formalización de su trabajo. Es que se equivocaron, creyeron. Y los 500.000 puestos que han dicho los técnicos que se van a perder, a esos no los están defendiendo. Es un problema, Felipe, el Banco de la República dice que se perderían 450.000 empleos con la reforma. Y no son ningunos empresarios, es el Banco de la República, ¿no? Es un problema que tienen ciertas personas en el país que creen que Gustavo Petro es una enfermedad que hay que curar. Y que cuando se cure esa enfermedad en agosto del 2026, el país va a volver a ser una maravilla, todo va a ser perfecto. No se han dado cuenta que Gustavo Petro no es una enfermedad, es el síntoma de una enfermedad que padecemos absolutamente todos, que es la desigualdad que hace que Colombia sea el tercer país más desigual del planeta, según el Banco Mundial. Y esta reforma laboral le pegaba justamente a esa desigualdad, reducía la desigualdad. Entonces, creen que están atajando a Petro
por hundirle la reforma laboral. Entonces lo que están haciendo es darle arsenal de campaña. Petro. ¿Y a usted quién le dijo? Y concluyo con esto. Concluyo con esto, Néstor. ¿Quién le dijo que la reforma laboral acaba la desigualdad? ¿Genera un puesto de trabajo? Reduce la desigualdad, no la acaba, la reduce. ¿Y cómo la reduce? Reduce. ¿Por qué? Porque si le pagan a usted horas extras... ¿Genera un solo puesto de y trabajo? los 450.000 si le pagan a usted horas extra, Néstor, si usted es una persona que gana el salario mínimo y le pagan por trabajar horas extra en la noche, si le pagan por venir un domingo y le pagan un poquito más, esa plata se la deja de ganar el empresario, sí, pero la recibe el trabajador. Eso se llama reducir la desigualdad. Es mentiroso. Pero, no, qué pena. Pero, esta reforma aumenta la Paola, desigualdad. es que como todos me interrumpen, Luis Ernesto, es que uno como no puedo desarrollar ninguna idea porque me asaltan en la palabra. Pero Paola, Felipe. El 70% de los trabajadores del país son informales. ¿Será que puedo desarrollar la idea, sí, señor, director? Termina la idea, sí, señor. Muchas gracias. Les digo, mire, ¿qué va a hacer el presidente de la República, Gustavo Petro? Va a utilizar los recursos públicos, los impuestos de todos esos empresarios que estaban preocupados por la reforma laboral, que pagan juiciosa y que pagamos juiciosamente en impuestos, primero para hacer campaña, porque recuerden que en las consultas populares el Estado y los funcionarios públicos no solo pueden hacer política y participar en política y promover la opción del sí o el no, es decir, acabamos de habilitar a todos los funcionarios a hacer campaña, pero además para pagar eventos, publicidad, también la pueden utilizar los recursos públicos. Entonces, pero esa campaña creían que le iban a hacer un daño enorme al presidente. El gobierno, Luis Ernesto. Claro, no, es que el gobierno decide esto, es como reacción a una acción porque el de Congreso 8 no senadores, presidente del Congreso 8 senadores que piden el archivo de la reforma laboral. Entonces, lo mejor que puede pasar, Néstor, es que haya una salida parlamentaria a todo este desastre, que no le sirvan en bandeja de plata la campaña del 26 al presidente Gustavo Petro y a su Frente Amplio, sino que encuentren, ojalá, esos 8 senadores una ponencia alternativa, de pronto en la ponencia Norma Hurtado, que busquen, por ejemplo, otros senadores la apelación de la decisión de la comisión, en fin, hay muchas salidas legislativas, porque el que va a ganarse esta papayazo, como lo ha dicho el ministro. Escuche usted también, el ministro Benedetti acaba de decir, consulta popular ya es irreversible, ya no hay posibilidades, que si los congresistas hacen, que si los congresistas cambian, no, ya estamos en modo consulta popular. Para quien quiera opinar, cálmense todos, Felipe, calmadito. No, yo no estoy. Ya va. ¿Por qué me menciona? Yo no estoy. No, déjeme que yo sí me quiero meter ahí, entre otras cosas, porque. A ver, un segundo. Una valeriana, tómese su valeriana primero. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Para quienes quieran opinar sobre el nuevo escenario político en el que estamos es que, Néstor, esta mañana. Es muy discutible. Primero son Paola, muy discutibles los beneficios que supuestamente tiene la reforma laboral. Paola. Muy discutibles. La calmada. Mire, lo más importante de todo es que esta reforma aumenta la desigualdad. ¿Entre quiénes? Pues entre los que tienen un empleo formal, que son 4 de cada 10 trabajadores, y los que laboran en la informalidad, que son 6 de cada 10 trabajadores, porque claramente esto beneficia solamente a ese 40% del país que ya le pagan horas extras, que ya le pagan festivos dominicales, que ya le pagan vacaciones, que reciben un montón de beneficios, pero al otro, la inmensa mayoría del país no se beneficia de esto. Entre otras cosas, me pongo yo a pensar, si en esas cuentas que hace Armando Benedetti, ministro del Interior, está ese pequeño detallito, que esta reforma no beneficia en absoluto a ese 60% del país que está en la informalidad y contra el cual se van a ampliar y se van a marcar todavía más esas brechas sociales. Esta es una reforma de un gobierno de izquierda que sigue aumentando y profundizando esas diferencias y esa desigualdad entre los que tienen un trabajo formal con una empresa que les pagan todo tipo de prestaciones y que le pagan horas extras y demás, Aurelio, y los que no lo tienen, que son la inmensa mayoría del país. Este será el tema la reforma tampoco consagra. Este será el tema de la campaña. Don Aurelio, lo escucho. Sí, es que si queremos dar la discusión, a mí me parece que Luis Ernesto, con todo el respeto, no ha leído la reforma laboral. El artículo 47 de la reforma, en numeral 3, dice: la jornada máxima semanal podrá ser distribuida de común acuerdo entre empleador y trabajador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso sin afectar el salario. Es decir, la reforma laboral ya tenía los mecanismos por los cuales podía evadir el pago del festivo y del nocturno. Echa la ley, echa la trampa, pero en esta ley está
echa la ley y echa la misma trampa también. Hay que estudiar la reforma para uno poder opinar. Pero Néstor, más allá del debate sobre la reforma, yo estoy totalmente en contra de la convocatoria de esta consulta. Esa consulta es una salida totalmente antidemocrática de Petro. Es una salida contra el Congreso de la República. Yo de antemano antidemocrática. Me voy a abstener. Acláreme lo de antidemocrática, ¿por qué, Aurelio? Porque es que usted, ¿por qué no respeta al Congreso? Aquí hemos oído a los ministros, Néstor, diciendo, es que el Congreso archivó. El Congreso tiene el derecho a archivar, discutiendo o no discutiendo. Es que es así, ha pasado mucho. Ahora, esta reforma del Congreso, esta consulta que propone Petro es distinta a las anteriores. Mire usted, las anteriores eran iniciativas que traían, bueno, la anticorrupción, bueno, la no sé qué. Esta es una reforma contra una decisión del Congreso, es distinto la motivación. A mí me parece que esto es absolutamente según Aurelio, y le advierto, convocar a la ciudadanía a que se exprese es antidemocrático. No, es y que según Aurelio, subirle los dominicales y los recargos nocturnos. Usted que vivió en Alemania sabe que Hitler también convocó, pero es que yo estoy hablando. Luis Ernesto pide que le respeten, y cuando hablo uno le respeta. Bueno, dejen la reclamadera. Les voy a pedir a todos, dejan la reclamadera, Sí. cada uno utiliza el pedacito para expresar una idea. Aurelio. Bueno, Néstor, pero Luis Ernesto, que vive en Alemania, sabe que Hitler también convocó al pueblo, y Mussolini también lo convocó. Eso de sacar el argumento de que convoca al pueblo y por eso lo vuelve democrático, eso no es ningún argumento. La historia está llena de convocatorias al pueblo, incluso la de Colombia, de convocatorias al pueblo para cosas reaccionarias y para cosas antidemocráticas. Eso de convocar solo al pueblo y que eso le da la licencia para decir que es democrática, eso no es tan cierto. Ojo con eso, porque así usted valida. Y le digo, lo peor de todo, Néstor, esto sienta un precedente. Hoy el petrismo está en el poder, y mañana, cuando la derecha diga que archiva un decreto, o que en el Congreso archiven un decreto contra el pueblo, entonces hay que convocar una consulta para que se regrese. Es que lo más grave de todas estas cosas es cuando se sientan los precedentes, cuando se sientan los antecedentes que en la historia pueden repetirse. El gobierno de Petro no solamente está jugando con el cálculo político, sino está jugando con un precedente pero además, supremamente Aurelio, grave para el país. Además, lo más paradójico es que ambos, tanto Gustavo Petro como Armando Benedetti, se hicieron en el Congreso, duraron años en el Congreso, y ahora porque los congresistas votan en derecho, además ellos tampoco están escuchando los argumentos de esos 8 senadores que dicen que hicieron encuestas, que hicieron investigaciones y que no les gusta la reforma laboral y por eso votan en contra. Entonces sencillamente evaden y le quitan la facultad al Congreso. Si no se la quitan, entonces no tiene ningún sentido hacer toda esta vuelta, insisto, $1 billón más tarde. O sea, no tiene sentido. Que se formaron en el Congreso ambos, tanto el presidente como el ministro del Interior, y ahora no les gusta el Congreso. Néstor, otra burrada nueva 7 minutos. Señor Álvaro, ¿burrada de quién? Otra nueva del grupo de senadores hundidores. Primero hundieron la reforma a la salud y le entregaron la salud a Petro. Ahora quieren hundir la reforma laboral y le van a entregar la decisión al pueblo para que le ordene el Congreso. Así solo sacan las decisiones del Congreso en vez de negociar. En salud, por ejemplo, hubieran podido negociar temas de la UPC, ahora cambios de la reforma, pero no. Y los vacíos se llenan. Lo que no decide el Congreso, lo deciden otros. El error es creer que en esto solo van a votar a favor los ciudadanos petristas. Ahí está, esta es la pepa de la competencia electoral. Porque la consulta puede lograr sacar las reformas de la caja esa de la polarización, todo es Petro o todo es antipetro, porque alguna gente va a ver que unos temas le convienen, y eso pues va a cambiar un poco la lógica. Yo insisto en que esa estrategia de bloquear a Petro es un error. Petro va a decir en 2026, como Uribe en 2006, que la culebra sigue viva. A lo de la idea, Álvaro, de que es un gobierno bloqueado, le responde esta mañana su amiga Claudia López, que dice ese cuento de que es un bloqueo, Felipe. Claudia López hace el listado, López, que fue petrista, el listado de los proyectos aprobados por el Congreso, para demostrar que no hay bloqueo.
La paz total se la aprobó el Congreso a Petro. Así es. La ley del plan de desarrollo se la aprobó el Congreso. La ley de matrícula cero. La ley campesino sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, la reforma pensional, la reforma tributaria, intentando demostrar el código electoral, pero esa es una discusión menor, porque no pasaron la moción de censura. Esa discusión. Pero ¿sabe qué es lo interesante, Néstor, de todo este ejercicio? Y es que queda al descubierto que al gobierno ahora sí le interesa discutir las reformas. Hace una semana, con lo que pasó en la Cámara de Representantes con la reforma pensional, no les parecía importante. Pupitriaron la reforma, pero hoy sí están reclamándole a los congresistas que debatan, que el debate es bueno. Es que así funciona la política, María Camila. Cuando no les discute, no les gusta. Cuando uno tiene la mayoría la impone y cuando no tiene le toca negociar. Así de simple. Así funciona la política. Claro que sí. Por ejemplo, cuando le quitaron las horas extras a los trabajadores en el año 2002 o 2003, pues el presidente Uribe tenía una inmensa mayoría en el Congreso y claro que no negociaba nada, nunca negoció con los sindicatos ni nada, sino que impuso la mayoría. Así funciona la política. Pero miren, Néstor, a mí me parece, oyendo al ministro Benedetti, me quedó claro una cosa. Que la verdadera jugada política, y creo que es muy hábil realmente, y puede salirles positiva, es la siguiente. En una campaña, lo más difícil de identificar y de imponer es cuál es la principal motivación del voto en la campaña. ¿Por qué es que la gente va a votar? La gente va a votar contra los políticos, contra la corrupción, contra Petro. ¿Cuál es la primera cosa que lo impulsa a usted a votar en la campaña? Sí. Y resulta que el gobierno del presidente Petro está apostándole a una cosa, porque hasta hoy vamos en que Petro y antipetro, el mismo Benedetti lo dijo el otro día, esto va a ser entre Petro y antipetro, la corrupción pues hace que todos los escándalos, todos los días uno diga, bueno, la gente lo que va es a votar contra la corrupción. No, el gobierno está intentando que el issue, como se llama, de la campaña del 2026 sea si usted está a favor de las reformas sociales o en contra. Lo repitió 20 veces Benedetti en la entrevista, que es, ¿usted está con los trabajadores, sí o no? ¿Usted quiere el esclavismo, sí o no? Bueno, vamos a ver, pero esa es la apuesta. Seguramente es la apuesta. Pero además están subestimando los 18 millones de votos del Congreso. Cualquier campaña política que haya, Felipe, de aquí en adelante, cualquiera, si es en julio, si es en septiembre, si son las parlamentarias de marzo, si son las presidenciales de mayo, todo va a ser alrededor de Néstor, Petro. Pero además el único tema de campaña aquí, no hay nada más poderoso que Gustavo Petro. Y aquí el país, la división que hay, no es si la reforma laboral, si las horas extras. La gran división, el motivo de polarización en el país es Gustavo Petro. Y aquí, en esta esquina, los que son petristas, en esta otra esquina, los que no lo son. Así que el tema no es posible que estén intentando mover el centro de la campaña. Recuerde el referendo del presidente Álvaro Uribe, año 2003, Uribe con una popularidad disparada, visitando medio de comunicación por medio de comunicación, explicando cada una de las preguntas. Y perdió. El fracaso fue absoluto. Perdió no sé duro. Por qué en esta oportunidad claro que eran unas preguntas que a la gente no le importaban, que si acaban la Contraloría departamental. Eso a la gente no le importa. Pero imagínese que usted, Néstor, es un celador, que le toca trabajar de noche y que le dicen, mire, si aprueban eso, usted se gana 80,000 pesos más mensuales. Usted va y vota que sí, porque ¿cómo va a votar que no? Esa es la trampa del petrismo. Es que es absurdo. Claro, esa es la esa es la apuesta del petrismo para no quitarle la trampa. Ellos tienen derecho a tener su estrategia política, la que quieran. Y esa estrategia, pero es un engaño, me parece, porque toca volver al Congreso. desde la perspectiva de ellos, me parece buena la estrategia. Porque efectivamente, mire usted que aquí llevamos discutiendo, por ejemplo, 40 minutos y algunas cosas sobre la consulta o no. Pero cuando se metieron en la discusión de la sustancia de la reforma, pues unos quedan defendiendo a los trabajadores y otros quedan oponiéndose a mejorar las condiciones de los trabajadores. Esa es la verdadera circunstancia y eso es lo que los ciudadanos van a oír y sobre lo que van a decidir. Yo sí quiero hacerle una aclaración. Eso es lo que usted dice. Yo le repito, mi impresión es que todo esto es al final sobre Petro. Es que el cuento que esto es sobre el celador, que sobre la hora extra, no. Eso es lo que quiere el presidente Gustavo Petro que sea. 8 de la mañana, 44 minutos. Sobre el celador, Néstor, los celadores, Héctor,
tienen su propio decreto sobre jornada laboral, no les aplica la reforma laboral. Sí, entonces pongamos los ejemplos pertinentes. El ejemplo no era. Son las 8:44. Estás escuchando Blue Radio. Una consulta popular del presidente Petro que intenta ser la respuesta de callejera a la decisión de 8 congresistas que legítimamente decidieron hundir la reforma laboral en una comisión parlamentaria. Esos 8 congresistas es de quienes están hablando hoy los parlamentarios del pacto histórico, poniéndolos en la picota como si no hubiesen tenido el derecho a votar. Alirio Uribe, Esperanza Andrade, Honorio Enríquez, Berenice Bedoya, Nadia Ollel, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos, Miguel Ángel Pinto, convertidos en el centro de todos estos ataques políticos. Bienvenidos. En esa comisión séptima venía la otra derrota para el gobierno y por eso se anticipan que era el hundimiento de la reforma a la salud. Ante estos ataques, el presidente del Congreso anuncia que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir respeto de los congresistas, tal vez dándole al presidente Petro una dosis de su propia medicina. El presidente Petro que ha recurrido y que ha ganado varias batallas allí, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Gustavo Petro comenzó oficialmente su campaña para mantener el poder en 2026 por medio de la consulta popular que ha convocado y que ha anunciado para apoyar y sacar adelante a través de los votos directos de los ciudadanos las reformas sociales. Es un mecanismo que tiene diferencias con el referendo y con el plebiscito, que son los que están previstos en la Constitución. Requiere un número mínimo de votos, requiere una pregunta o 2 preguntas que tengan respuesta sí o no. La ley 132 de 1994, que es la que regula este mecanismo, es muy clara en señalar que no pueden adelantarse reformas a la Constitución del 91 a través de este mecanismo, y hay un punto que es clave y que habrá que mirar en detalle. No se pueden someter en consultas populares los articulados de proyectos de ley. No lo dice en ese sentido, pero dice no se podrá adelantar ningún tipo de consulta que tenga que ver precisamente con asuntos de esa índole. Dice, por ejemplo, en la consulta popular de carácter nacional tendrá que darse que no habrá convocatoria a una asamblea constituyente, ni podrá ser objeto de consulta popular proyectos de articulado. Ocho de la mañana, 47 minutos. Oye, yo he conocido muchos líderes en mi vida. Algunos han sido fuente de inspiración, guías que han sabido sacar lo mejor de los demás. Otros, en cambio, han convertido su liderazgo en un pedestal, creyendo que su poder los hace superiores y que su papel es recibir y no entregar. Con el tiempo he entendido algo esencial. Un verdadero líder no es el que manda, sino el que sirve. No es el que se impone, sino el que inspira. No es el que acumula, sino el que comparte. La grandeza de un líder no se mide por su éxito personal, sino por su capacidad de hacer crecer a los que están a su alrededor. No se trata de acaparar el reconocimiento, sino de tener la generosidad de construir caminos para que otros también brillen. El problema es que muchas veces el liderazgo se convierte en una lucha de egos. Se olvida que el poder es una responsabilidad, no un privilegio, que quien lidera está llamado a pensar más en su equipo que en sí mismo, a empoderar en lugar de controlar, a inspirar en lugar de imponer. Un líder con grandeza no tiene miedo de rodearse de gente talentosa, no necesita demostrar que es el más fuerte, ni vive comparándose con los demás. Por el contrario, comprende que su labor es hacer que cada persona alcance su mejor versión, que su trabajo no es ser el centro, sino ser un facilitador del crecimiento colectivo. Y aquí es donde entra la generosidad, porque el liderazgo no es un título, es un acto de entrega. Se necesita generosidad para escuchar, para dar oportunidades, para corregir sin humillar, para confiar en los otros y dejarlos brillar. Oye, no es grande quien solo piensa en su propio beneficio, sino quien es capaz de mirar más allá de lo mismo y trabajar por un propósito mayor. Necesitamos entender cómo queremos los líderes y cómo tú y yo queremos ser líderes.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 8 de la mañana, 49 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Champions, porque en el radar primero está el golpe contundente al Liverpool, líder de la fase de grupos, que venía de ganar en París y que terminó cayendo en casa 1-0 frente al PSG. Serie igualada, todo a la serie de prórroga. Allí Lucho Díaz terminó su actuación al minuto 102 y en los penales ganó 4-1 el PSG. Balance final, eliminación de Liverpool en octavos, con un Dembélé inmenso y con un Donnarumma determinante al atajar 2 de los cobros para convertirse en los héroes del conjunto parisino. Reacciones hoy, sí. Primero en las redes sociales, en X particularmente, donde los aficionados no tienen filtros. Ataques y críticas directas a Lucho, calificaciones terribles como nefasto y horrible, no solamente para él, para varios de los jugadores e integrantes del conjunto inglés. Y en la prensa, el Liverpool Echo, por ejemplo, indica que otro que empezó bien pero bajó un poco hacia el descanso fue Lucho Díaz. Sin embargo, la carrera directa causó problemas a la defensa del Paris Saint-Germain después del descanso y no dejó de intentarlo. Ese es el comentario del periódico de la ciudad de Liverpool, que además le dio al final una calificación, oigan bien, de 7 puntos al colombiano. Lo cierto es que el PSG avanza, se va a Liverpool, también avanza el Barcelona, que ganó 3-1 frente al Benfica, 4-1 en el global. El Bayern Múnich, que logró vencer una vez más al Leverkusen 2-0 para un 5-0 determinante, y el Inter de Italia, que dejó en el camino con un 2-1 al Feyenoord de los Países Bajos, 4-1 en el global. Es decir, los clasificados a cuartos de momento son Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Múnich e Inter, y hoy sigue la película de la Champions. Atlético de Madrid frente al Real Madrid, la serie la gana el Real, el equipo de Ancelotti, 2-1 de manera parcial. Arsenal marca el camino con un amplio 7-1 inicial frente al PSV. El Aston Villa también tomó ventaja frente al Brujas, fue 3-1, hoy se vuelven a ver las caras, y el Lille y Borussia Dortmund, que están igualados 1-1. En la ruta de los colombianos en el mundo y alrededor de tema de selección, la movida de Kevin Castaño llega del Krasnodar del fútbol ruso al River Plate. Pagó $13.8 millones el conjunto argentino y es la segunda compra más cara en la historia de River. Antes había pagado 14 millones por Lucas Prato. Lo cierto es que Castaño ya pasó exámenes médicos, está listo y este sábado 15 de marzo podría debutar con River Plate enfrentando al Deportivo Riestra. Esto por la Liga Argentina. Y ojo, ahí podría jugar Castaño y automáticamente irse a convocatoria de Selección Colombia. Eso lo sabremos mañana cuando el técnico Néstor Lorenzo entregue el grupo de 23 convocados para los partidos frente a Brasil y Paraguay. A propósito de convocatoria, todo pinta para que Marino Inestrosa, el hombre de Atlético Nacional, sea llamado por primera vez a la selección. Y junto a él, como hombre de Atlético Nacional, la permanencia de un veterano, de un líder, David Ospina. Así que el pulso por el puesto de arqueros convocados está caliente con David Ospina. Uno fijazo es Camilo Vargas, titular de Colombia, y entra en la baraja Álvaro Montero, al igual que Vázquez, y Kevin Mier, los nuevos arqueros de Colombia con proyección, repetimos, a convocatoria. Será mañana también viajará Lorenzo y sus colaboradores a Brasilia para iniciar el sábado la concentración de cara al partido frente a Brasil, que será el 20 de marzo a las 7:45 de la noche y que estará, por supuesto, aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. 8:53, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro incluyó el futuro de la reforma a la salud en su consulta popular, a la que ya convocó, porque todos en el gobierno saben que esa reforma, que apenas la semana pasada logró la aprobación en el segundo debate en la Cámara de Representantes, de los 4 que necesita para salir adelante en el Congreso, va a correr la misma suerte de la reforma laboral apenas llegue a la Comisión Séptima de Senado. Los senadores que radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral ayer son los mismos a los que llega por segunda vez la reforma a la salud, que deberá tener un tercer debate en comisión
antes de llegar a la plenaria de Senado. Y ojo, porque es la misma Comisión Séptima la que el 4 de marzo de 2024 le hundió, archivó la primera reforma a la salud, la de la ex ministra Carolina Corcho. En ese momento fueron 9 votos contra 5. En la decisión de ayer eran 8 votos, lo que significa que poco han cambiado las fuerzas políticas en esa Comisión Séptima. De los votos de ayer a los del hundimiento de la reforma a la salud en marzo de 2024, solo hay un cambio. En ese momento apoyaba Norma Hurtado del partido de la U. Choque de trenes entre el gobierno del presidente Petro, que no acepta la decisión del Congreso sobre el hundimiento de sus reformas, y el Congreso, que por otro lado está reclamando autonomía e independencia ante la decisión del presidente de convocar a una consulta popular. El presidente lo hizo en 3 tiempos, desde que conoció ayer en la tarde del archivo de esa reforma laboral. Una propuesta. 8 de la mañana, 55 minutos. Mucha atención, noticia económica de último minuto. La Superintendencia de Sociedades de Colombia no autorizó finalmente la venta de activos de monómeros a Nitrofert. Recordemos que la estrategia no es la de vender toda la empresa como una unidad productiva, sino vender por pedazos sus activos productivos a Nitrofert, que es otro jugador importante en el mercado de los fertilizantes. Explica la superintendencia que recibió el pasado 19 de febrero una solicitud de autorización presentada por Monómeros Colombo Venezolanos para la suscripción de un contrato de asistencia técnica con la sociedad Nitrofert Asset Management, que según se informó tenía por objeto evaluar la posibilidad de la venta de los activos. Esta decisión de no permitir la venta de monómeros se toma en atención a que la sociedad se encuentra sometida al máximo grado de supervisión denominado control que ejerce la Superintendencia de Sociedades y requiere autorización previa para explicar o para poder hacer este tipo de operaciones. Explica que la solicitud fue denegada toda vez que no se acreditó, entre otras, que la operación tuviera como propósito la preservación de la sociedad como unidad productiva y fuente generadora de empleo, entre otras razones. Néstor, recordemos también que el presidente Gustavo Petro siempre se ha manifestado en contra de la venta de monómeros. Él ha dado a entender que, siendo pública, actúa esta empresa como un regulador natural de los precios de los fertilizantes y por ende de los precios de los alimentos. Ahora, Monómeros opera en Colombia bajo una licencia OFAC de los Estados Unidos y seguramente el gobierno colombiano tampoco quisiera meterse en problemas con Donald Trump en caso de autorizar la venta de la empresa que es de capital venezolano o de parte de sus activos. La noticia entonces, la Superintendencia de Sociedades de Colombia niega la venta de los activos de Monómeros. Que no me sorprende, la verdad. 8:57 minutos y está saliendo en este momento la cifra de inflación en Estados Unidos. En medio de las presiones, en medio del aumento de aranceles declarado por el presidente Trump, esta de esta mañana es un poquito mejor de lo esperado, ligeramente positiva. Desde Washington, Juan Camilo. Néstor, una particularidad de esta cifra de inflación es que ya se ha vuelto costumbre aquí en Estados Unidos ir al supermercado y encontrarse 2 realidades. O no hay huevos o los que hay son carísimos. Más de $12 por una docena de huevos, un precio escandaloso de un producto que hace un año se conseguía la docena en algunos establecimientos por $2. Es una realidad que se está viendo traducida hoy en las cifras de inflación. Acaba de salir el más reciente reporte que muestra que en el mes de febrero el precio de la docena de huevos se disparó en un 10.4%. Esto no ha sido una cuestión de un día para otro, hay que decirlo, sino como consecuencia de la peor epidemia de gripe aviar que ha enfrentado Estados Unidos y que ha impactado a unas 165 millones de aves. De ahí está disparada en los precios. Pero en términos generales fue una cifra positiva la de inflación, 2.8% por debajo del 2.9% que se estimaba y también por debajo de la cifra de enero que había sido del 3%. Y es una cifra que se presenta en medio de estas tensiones comerciales que ya dejaron de ser advertencias y empezaron a ser realidad. A la medianoche entraron en vigor los aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio que realiza los Estados Unidos. Y ya se están anunciando retaliaciones. La primera por parte de la Unión Europea. Recordemos que uno de los principales afectados por cuenta de estos aranceles, particularmente a las importaciones del acero, es Alemania. Una retaliación en forma de aranceles también contra productos agrícolas e industriales de Estados Unidos que entrarán en vigencia el 1 de abril y que afectarán bienes por un valor de $28.000 millones. También se están anunciando retaliaciones por parte de Canadá.
está trascendiendo que serán aranceles a su vez en contra de productos estadounidenses valorados en unos 20.000 millones de dólares. Simultáneamente, hoy Estados Unidos está endureciendo las normas migratorias hacia los ciudadanos canadienses. Aquellos quienes vayan a estar más de 30 días en territorio estadounidense tendrán que llenar un registro, registrar huellas dactilares y también llenar formularios. Es un escalamiento en el marco de esta guerra comercial, el primero de muchos más escalamientos que se irán presentando, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La metáfora del camino como una expresión de la vida es muy interesante. Vamos de camino, buscando un propósito, buscando la realización, buscando la plenitud. Y en ese camino nosotros llevamos algunas cargas. Hay que revisar cuáles son. Hay que revisar si realmente son necesarias, si las podemos soltar, si las estamos llevando sin necesidad. Constantemente debemos vivir en esa evaluación de saber con qué estamos cargando. Hay algunas que no son nuestras. Hay otras que definitivamente tenemos que dejar. Hay otras que forman parte de la vida. Y desde la fuerza del corazón, seguir adelante, tener ánimo, tener capacidad de lucha y dar lo mejor de nosotros. Tú sabes. 5 militares fueron asesinados y otros 16 resultaron heridos por un ataque con explosivos perpetrado por las disidencias de las FARC en zona rural de Balboa, Cauca. En Mañanas Blue, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, dio detalles de los hechos. Emboscada no fue un ataque terrorista. Ahí no hubo disparos, fue la activación de un artefacto explosivo improvisado que habían ubicado en la vía al convoy que iba a llevar ese puente militar de la vida, a conectar la hacienda. El vehículo que fue víctima de ese ataque terrorista era uno de los que iba a brindar seguridad, era uno de los vehículos que iba adelante. Hablando de la relación con el Congreso, el presidente Petro no solo rompió lazos, dijo que esto producía la ruptura de la relación entre gobierno y Congreso, sino que se despachó en toda clase de adjetivos contra los parlamentarios. Felipe les ha dicho, pues no muy amablemente. No, ¿qué no les ha dicho? Traicioneros, sinvergüenzas, absolutamente de todo el presidente, en plan de batalla política, efectivamente, especialmente con el Senado, no con el Congreso, con el Senado, porque en la Cámara el presidente logró aprobar algunos de sus proyectos. El presidente del Senado, que es el destinatario de buena parte de los ataques del presidente, es el senador barranquillero Efraín Cepeda. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, Ricardo, periodistas de la mesa de trabajo, innumerable audiencia, gracias por la amable invitación.